Bienvenidos a los participantes del programa de especialización en control de la gestión pública a este tercer video. Como recordarán, en el video anterior pudimos ver la fase metodológica número 1 correspondiente al diagnóstico y evaluación de la situación actual de la planificación en una organización o en una unidad objeto de análisis. Vimos también la fase metodológica número 2, que era la generación de indicadores de primer nivel. Y en este video vamos a ver entonces la fase metodológica número 3, que es la elaboración y ensamblaje del diccionario de indicadores de primer nivel. Haciendo un resumen a lo que vimos en el video anterior, el modelo lógico para la metodología para la generación de indicadores de gestión consta de 6 fases. Esas 6 fases son el diagnóstico y evaluación de la situación actual de la planificación, que no es más que hacer un diagnóstico de cómo es esa planificación, qué se está haciendo con la planificación, qué se está logrando con la planificación, y también permite establecer Bienvenidos los participantes del programa de la especialización en control de la gestión pública a este tercer video sobre indicadores de gestión. En el video anterior hablamos de la metodología para la generación de indicadores de gestión y pudimos hablar de la fase metodológica número 1, que es el diagnóstico. Pudimos también conversar sobre la fase metodológica número 2, que es la generación de indicadores de primer nivel. Y en este tercer video vamos a hablar de la fase metodológica número 3, que es la elaboración y ensamblaje del diccionario de indicadores de primer nivel. Como recordarán, el modelo lógico para la metodología para generar indicadores de gestión consta de 6 fases. La primera fase es el diagnóstico y evaluación de la situación del plan en una unidad objeto de análisis. La fase número 2 es la generación de los indicadores de primer nivel, que son los indicadores primarios o elementales, también conocidos como datos. O sea, lo que generan es un dato. Son simples acumuladores de gestión o de volumen de trabajo. En la fase número 3 vamos a ver entonces el diseño del diccionario de indicadores de primer nivel. Ese diccionario es un manual en el cual se utilizan una serie de formularios en los cuales se redacta el objeto del indicador, la forma en cómo se va a generar ese indicador, quién lo va a generar, cuándo se va a generar y para qué se va a generar ese indicador. Es un manual que nos da información complementaria de lo que se quiere, para lo que se quiere utilizar el indicador. En la cuarta fase ya es la generación de los indicadores de segundo nivel. Estos indicadores de segundo nivel, como dijimos en el video anterior, son unos indicadores más complejos, son unos indicadores que permiten la combinación, comparación o también la operacionalidad de los indicadores de primer nivel para obtener no solamente un dato, sino obtener una información o generar un conocimiento mucho más profundo de la gestión que se está realizando. También la fase número 5 es la jerarquización de los indicadores, es simplemente categorizar y jerarquizar o priorizar el orden lógico de los indicadores de segundo nivel. Y la última fase, que es la fase del diseño de perfil de indicadores de segundo nivel, también es un diccionario de indicadores, en este caso de segundo nivel, donde se establecen los formularios, donde se van a recoger la información, donde se va a establecer cómo se calcula el indicador de segundo nivel, quién lo calcula, cuándo se calcula, qué reporte me genera y qué tipo de información o qué toma de decisiones me va a generar ese indicador de segundo nivel. Como se recordarán, vimos también en el video anterior que existen 4 indicadores con base a la matriz insumo proceso producto. Esos indicadores son los indicadores de demanda, que son todas aquellas cosas que nos solicitan, que nos demandan, que nos requieren para que la unidad o la organización que se está haciendo objeto de análisis pueda realizar unos procesos y obtener unos productos con unos insumos o recursos. Todo ello alineado pues a unos resultados que se pueden medir a corto, mediano y largo plazo y que deben estar alineados con respecto a las metas, a las misiones, a la misión y a la visión de la organización establecidos en un proceso de planificación.
Aquí podemos observar, como les dije anteriormente, la matriz insumo, proceso, producto, donde tenemos las entradas, los procesos y las salidas, donde en las entradas entonces tenemos las demandas, que son los requerimientos que nos hacen para que con unos recursos que son los insumos podamos llevar a cabo unos procesos de transformación de esos insumos para obtener los productos que serían los resultados. Si nosotros entonces llevamos indicadores de demanda, insumos, procesos y productos, podemos entonces cuantificar la gestión y eso podría darnos una evaluación interna. Si nosotros entonces comparamos los resultados con las metas establecidas, podemos entonces establecer ya un indicador de segundo nivel de evaluación interna correspondiente a un indicador de eficacia. O sea, eficacia sería comparar los resultados obtenidos con las metas que nosotros nos planteamos en un proceso de planificación. Por otro lado, si nosotros comparamos los resultados obtenidos con los insumos utilizados, vamos a tener entonces un indicador de eficiencia. Y todos esos indicadores, demanda, insumos, procesos, resultados, eficacia y eficiencia, serían la evaluación interna de la gestión de una unidad o de un organismo. Por otro lado, si comparamos los resultados, o sea, los productos generados, y tratamos de obtener la opinión de los usuarios, entonces tendríamos un indicador de calidad, o del grado de satisfacción que tienen los usuarios o los clientes con respecto a los productos que se están generando en esa gestión. Y por último, el indicador de impacto es cómo esos resultados, esos productos que se están generando con los procesos, cambian la realidad de la comunidad y permiten satisfacer esas necesidades, que para eso fue precisamente la misión y misión que tenía la organización, para poder atender esas necesidades con esos recursos, con esos insumos, con esos procesos, y los resultados que se obtuvieron de esa gestión hacen un cambio o generan un impacto en la realidad de la comunidad. Vimos en el video anterior también cómo se redacta un indicador de primer nivel, y habíamos dicho que el indicador de primer nivel tenía unos elementos básicos o obligatorios y unos elementos complementarios, ¿no? Y que se redactaba pues, tal cual como se redacta una oración. Debe tener un sujeto, un verbo y un predicado. En este caso, los elementos básicos serían el acumulador, que puede estar expresado en total, número, cantidades de la unidad de medida que se está utilizando, y el verbo, que es el verbo en participio pasado, que es el verbo de acción de la gestión que se está realizando. En este caso podemos poner un ejemplo: total de metros cúbicos de agua distribuidos. Entonces ese sería el indicador de primer nivel, los elementos básicos de ese indicador de primer nivel. Y si a eso le agregamos o complementamos zona, mes y tipo de clientes, entonces tendríamos ya un indicador mucho más preciso de primer nivel. Vamos a ver el ejemplo: total de metros cúbicos de agua distribuidos en la zona este en el mes de septiembre para los clientes comerciales. Es bajo esa misma metodología que vamos a redactar los indicadores de demanda. Y como hemos venido diciendo, las demandas son todas aquellas solicitudes, requerimientos, exigencias que nos realizan o realizan a la unidad objeto de análisis para tratar de satisfacer una necesidad de una comunidad o de un cliente. Entonces, en este caso, el indicador redactado, en el indicador de primer nivel redactado, pudiese ser más o menos algo como esto, ¿no? Total de unidades habitacionales solicitadas en una zona determinada, en la zona metropolitana de Caracas, para el año 2018, por el estrato poblacional tipo C. Entonces, fíjense, ya tenemos ahí un indicador redactado de primer nivel, en este caso un indicador de demanda, que es lo que nos solicitan a nosotros para que nosotros empecemos a realizar un proceso de generación de productos para tratar de satisfacer esas solicitudes o demandas que nos están haciendo.
De la misma forma se miden los indicadores o se elaboran o se diseñan los indicadores de insumo. Los insumos son aquellos recursos que se necesitan para tratar de satisfacer las demandas. Igualito, bajo la misma metodología. Total de horas hombres empleadas para tal actividad. ¿Ok? Entonces, en este caso, el verbo son las horas, que es la unidad de medida, las horas hombre o las horas vehículo en este caso, que se utilizaron para hacer o empleadas para realizar una determinada actividad. Para generar indicadores de primer nivel de proceso, ya la cosa es un poco más compleja, porque primero tenemos que definir qué son los procesos. Los procesos son todas aquellas actividades lógicas y secuenciales que se deben cumplir para obtener un resultado, o en este caso un producto, ¿no? Entonces esos procesos deben estar en primer lugar alineados, deben estar bien redactados, bien estructurados, con un sentido lógico, con un sentido secuencial. Entonces, para redactar estos indicadores de primer nivel de procesos, se debe hacer un levantamiento de los procesos. ¿Okay? Un levantamiento de los procesos y hacer también un análisis de esos procesos levantados. O sea, cuál es la situación actual, cuáles son los procesos que se llevan a cabo actualmente y ver y analizar si esos procesos están bien estructurados, están simplificados. Aquí tiene que ver mucho la simplificación de los trámites, la simplificación de los procedimientos para atender con la ley de simplificación de los trámites administrativos. Entonces, en primer lugar, para generar el indicador de primer nivel de procesos, habría que hacer un levantamiento de esos procesos y habría que hacer un análisis de esos procesos para ver si es necesario hacer un rediseño y simplificación de esos procesos. Por lo tanto, también se levantan los procesos. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de total de minutos empleados en la elaboración de una nómina, por ejemplo. Y entonces en este cuadro se van colocando los tiempos que se emplean en cada uno de los pasos para poder elaborar, en este caso, la nómina, ¿no? Se van entonces llevando las medidas y se hace el levantamiento de la situación actual, se hace un análisis de ese resultado y ahí se puede tomar decisiones como simplificar el procedimiento, acelerar el procedimiento, incorporar un nuevo procedimiento, eliminar algún procedimiento que esté de más en ese proceso. Es así que se tabula el proceso actual con la medición inicial y se hace entonces, en el caso de que haya un rediseño de procesos, se hace el proceso propuesto con los tiempos o con las unidades de medidas empleadas para simplificar entonces el proceso actual. Una vez elaborados entonces o diseñados ya los indicadores de primer nivel, tanto de demanda como de insumo como de procesos, se elabora entonces el diccionario de indicadores de primer nivel. Ese diccionario no es más que un manual que va a contener una serie de fichas o de formularios en los cuales se identifican la descripción del indicador, el nombre del indicador, el código del indicador y las modificaciones que se van realizando a lo largo de la gestión o a lo largo del mantenimiento de los indicadores. Vemos aquí un ejemplo donde se redactan, pues se describen, donde incluso hasta se pueden graficar o ilustrar el indicador. Gracias por su atención y nos veremos entonces en el cuarto video para continuar con las siguientes fases de la metodología para la generación de indicadores de gestión.